Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Aquí estamos, como siempre, como todos los sábados por la pantalla de Canal 13, para charlar de los temas que nos interesan como mujeres reales. Primero les cuento, estoy vestida por Mami Chula, como siempre, en Candioti y Colón, en Santo Tomé. Allí encuentran ustedes todo lo que buscan, todo para el trabajo, para una salida. Miren qué lindo vestidito este, Hay que animarse a ponérselo porque es medio cortito, pero está muy lindo, vestido negro con este collar tan importante, porque también encontramos billutería en Mami Chula, Candioti y Colón, en Santo Tomé. Ya les estoy contando de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de neurociencias. Seguramente habrán escuchado hablar de este concepto que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro, cómo lo podemos usar mejor para la vida cotidiana y también en el aula, para el aprendizaje. Neurociencias, aquí en Había una vez una mujer. Enseguida nada más. Bueno, aquí estamos hablando de neurociencias, como les había contado cuando empezamos nuestro programa. Está con nosotros para eso el psiquiatra Juan Cariñano, que nos visita otra vez aquí en Había una vez una mujer. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Pero muy bien. Muy bien. Bueno, menos mal que si usted, que es psiquiatra, está bien, estamos todos bien, entonces. Bueno, a ver, ¿qué son las neurociencias? Las neurociencias implican un conjunto de disciplinas que se encarga de estudiar tanto la estructura como el funcionamiento cerebral. En ella está implicada la neuroanatomía, es decir, cuál es la forma, la neurohistología, vale decir, la célula, la neurona en este caso, la neuroquímica, la neurofisiología, la psicología comparada, la neuropsicología, es decir, vemos cómo funciona y si hay algún tipo de alteración o una disfunción, cómo eso puede alterar en la vida cotidiana. Claro. ¿Y cómo hacemos, cómo hacemos para hacer un mejor uso de ese cerebro que ahora está siendo tan estudiado en nuestra vida cotidiana? ¿Tenemos nosotros las herramientas o es una cuestión de científicos nomás? No. En realidad existe mucho conocimiento, por supuesto que en el campo de el estudio cerebral se ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos. No obstante, hay muchas cosas que conocemos, que se saben y que están implicadas en el diario vivir. Vale decir, las neurociencias te pueden explicar por qué las mamás sienten apegos con sus bebés o por qué es mejor estudiar a una hora que a otra o por qué tenemos que comer determinada proporción de alimentos o por qué no podemos a veces dejar de pensar ciertas ideas que vienen y vienen y vienen. Es decir, no implica solamente el estudio de una patología. Te va a dar herramientas a través de ese conocimiento para que vos puedas decir, bueno, yo puedo mejorar mi rendimiento, mi producción, mi bienestar utilizando algunas estrategias o algunos mecanismos que las tenemos ahí en la mano. Bueno, sería como engañarlo al cerebro un poquito, ¿no? Algo así. Algo así. Algo así, ponele como algo metáfora. Así. Porque ¿sabes por qué te digo esto? Porque decías del pensamiento, ¿no? Porque a veces los pensamientos, esos rumiantes que nos dominan y eso también tiene que ver con que desencadenan emociones que por ahí no están buenas y por ahí se instalan en nosotros, ¿no? Absolutamente. Ese es un mecanismo que se da en los pensamientos obsesivos, claro. Así se llaman. Los pensamientos obsesivos tienen que ver con la intromisión o la intrusión de una idea o una imagen que viene a la cabeza y que uno no la busca. Dice, ¿por qué? ¿De dónde sale esto? Bien, al tener acceso a los estudios que nos dan las neurociencias, precisamente sabemos que en la parte de la corteza prefrontal dorsolateral, necesito que está acá enfrente. Hacerlo más sencillo, acá. Ahí aparece la imagen. Sí. Va a un centro que se llaman centros estrígados. Es un conjunto de núcleos que se encargan de filtrar ese pensamiento, entre otras cosas. Posteriormente va a otro lugar que se llama tálamo, en donde se procede la acción. En
En las personas que son obsesivas, lo que se ha observado es que, por ejemplo, hay una hiperactividad frontal o una hipoactividad de ese filtro. Entonces uno queda como reverberando en esa idea o en ese pensamiento. Claro. ¿Sí? Es decir, diagnósticos que antes los podíamos hacer mediante la entrevista clínica, sí. Hoy por hoy tenemos muchos métodos complementarios. A través de una imagen podemos hacer este tipo de diagnóstico, por ejemplo. Claro. ¿Y qué pasa cuando, porque, bueno, vos hablabas de una cuestión obsesiva, ya, bueno, estamos hablando de algo que a lo mejor es para atender, pero a veces nos pasa en la vida cotidiana, que por ahí nos quedamos enojados con algo, o seguimos pensando en eso, y por ahí, lo que te decía, viene el tema de las emociones, ¿no? ¿Podemos cambiar esos pensamientos? ¿Es tan fácil? ¿Qué podemos hacer para...? Porque viste que por ahí vos, ¿no te pasa que a lo mejor a vos no, porque tu salud mental, pero la mayoría de los mortales, vamos en el auto. Yo también soy mortal. Vos también sos mortal, qué bueno. Pero en realidad, a ver, las emociones es una respuesta primaria que aparece ante un estímulo determinado, sea externo o interno. ¿Sí? Entonces, lo primero que aparece es una emoción. Posteriormente, uno puede racionalizar esa emoción. ¿Sí? Es como un segundo paso, en el cual uno dice, bueno, no me tengo que enojar tanto, me tengo que controlar porque las consecuencias, no, esto no es correcto, etc. A veces la emoción es tan fuerte, tan intensa, que supera nuestra capacidad de raciocinio. Entonces, en ese caso, bueno, hay ya a través de ciertos entrenamientos cómo poder tomarnos un segundo más antes de pasar una acción o decir algo que después nos tenemos que arrepentir. No obstante, depende mucho del tipo de personalidad que se tenga. Hay personas que son más emocionales, que son más impulsivas, que tienen siempre las emociones a flor de piel. Que uno dice, bueno, esto es Tano, entonces enseguida le sale. Ya te dice todo, claro. Exactamente. Así como hay otras personas que son menos temperamentales, que son más analíticos y más y de poder encontrarle el porqué de las cosas y demás. O sea, no es en biología, en medicina, no siempre 1 más 1 es 2. Siempre tenemos algo que no podemos explicar, algo que no podemos llevarlo a la generalidad. Entonces, en general las emociones suelen superarnos, pero no en todos. ¿Se puede aprender a controlar? Se puede aprender a controlar. Eso no necesariamente se necesita una terapia. Uno lo puede controlar mediante algunas técnicas como el yoga, por ejemplo, en el cual te permite empezar a manejarte en un ritmo diferente, ¿no? Y aprender a manejar mediante ejercicios de respiración, de relajación, y poder estirar ese segundo que decíamos antes, de la emoción a la acción. Y ahí engañamos un poquito el cerebro. Y ahí lo engañamos un poquito. Un poquito, sí. Y bueno, viste que por ahí se dice, entonces, que ahora descubrimos cómo funciona el cerebro y nuestro corazón. Entonces, viste, cuando nos enamoramos y todo eso, está como disociado, está dentro del cerebro. Es mentira que teníamos el corazón roto. Cuando tenemos el corazón roto. En realidad, tenemos el cerebro roto. El corazón no es más que el lugar donde uno manifiesta determinada emoción. A lo mejor la angustia, la tristeza. En algunas personas... Pero el cerebro manda las órdenes, ¿no? Exactamente, exactamente. Es decir, cuando a vos te toca, no te duele, en realidad te está doliendo el cerebro. Uno tiene como un mapa en el cual te dice, bueno, te duele acá, pero en realidad está doliendo acá. O sea que engañando al cerebro podemos hacer algunas cuestiones, para bien, digamos, ¿no? Entrenarnos en eso, quiero decir, ¿no? Por ahí entrenarnos en eso. Y el cerebro de la mujer es distinto al del hombre. Ojo que este es un programa para la mujer, cuidado con lo que vamos a decir. Vos sabés que estructuralmente hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias que empiezan a aparecer después de la 8ª semana de embarazo, en el cual al principio, bueno, el cerebro se desarrolla en forma común y después, dependiendo si hay mayor cantidad de estrógenos o de testosterona, hay determinados núcleos, determinadas vías que se van desarrollando de manera diferente. Por ejemplo,
¿En qué nos puede ayudar las neurociencias, lo que hacemos antes en la vida cotidiana? Sí. Emociones, hombre y mujer. El cerebro está dividido en lo que llaman dos hemisferios. Sí. Esos hemisferios están interconectados principalmente por una estructura que se llama cuerpo calloso. Sí. Ese cuerpo calloso lo que hace es que ambos hemisferios estén permanentemente intercomunicados. Ajá. Bien, el cuerpo calloso de la mujer es muchísimo más grande, es más abultado, es más, Ajá. tiene más conexiones interhemisféricas. Sí. Ahora, sabemos que el cerebro más analítico es el izquierdo, el cerebro más emocional es el derecho. En el 90% de las personas, el lugar donde está el circuito del habla es el izquierdo. Sí. Por lo tanto, a nosotros los hombres, teniendo esa conexión menor, ese Sí. cuerpo calloso, nos cuesta poner en palabras las emociones. Claro. Mucho más que las mujeres. Claro. Por eso nosotros hablamos de lo que nos pasa todo el Absolutamente. tiempo. A nosotros nos resulta mucho más fácil a través de una acción, el Claro. demostrarlo, que expresarlo con palabras. Es un aprendizaje que tenemos que hacer. Claro, claro. Bueno, hay que ubicarse entonces y ponerse en el lugar del otro. A este le cuesta un poquito. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a estar con nosotros Bettina Salvatierra, que es profesora de inglés y ha organizado algo que se llama Neurociencias en el Aula. Yo quería pedirte que hagas una breve introducción, porque vamos a charlar con ella sobre esta experiencia, de cómo nos juega el tema del aprendizaje en este tema de las neurociencias, que es lo que estamos viendo como distinto, ¿no es cierto? Por eso quería que vos más o menos nos introduzcas a ver cuáles serían los beneficios en este caso, ¿no? Bien, como decíamos antes, a raíz del conocimiento que nos fueron dando todos esos estudios y demás, vemos que una de las principales causas que están relacionadas con un buen aprendizaje está en una buena nutrición. Hoy por hoy, el rango de coeficiente intelectual disminuido en Argentina, Sí. la primer causa es la desnutrición. Sí. Cosa terrible Sí. para nuestro país. El hecho de poder conocer cómo es el circuito del aprendizaje, de la lectura, de la memoria, hace que, por ejemplo, el docente pueda poder instaurar determinadas modalidades en el aula que pueden ayudar a mejorar el aprendizaje. Por ejemplo, no es conveniente tomar pruebas a primera hora de la mañana. Ajá. Se vio que nuestro cerebro tarda en activarse, entonces lo ideal sería al principio tener alguna actividad introductoria. Hay muchas escuelas en otras partes del mundo que han introducido una primera hora de ejercicios de relajación. Ajá. Para después poder sí ir a un examen. O después de una hora de una clase muy intensa, es conveniente cortar de modalidad bruscamente. Sí. ¿Para qué? Para que se empiecen a activar diferentes tipos de memoria. Ajá. Por ejemplo, entonces ahí el alumno está todo el tiempo pudiendo sostener la atención. Claro. ¿Sí? Asimismo, también hay algunas estrategias de cómo aprender a leer. O, por ejemplo, el buen descanso. Sí. Vos sabés que... Dormir la cantidad de horas que se necesita. Exactamente, porque en realidad cuando uno está estudiando, lo que está haciendo en realidad es retener, es como que la información quede dando vueltas en el cerebro, pero Sí. se termina sentando cuando uno duerme. Claro. Entonces, Hay por que ejemplo, descansar. hay que dormir bien. Sí. Si alguien no duerme bien, la memoria va a empezar a fallar. No funciona. Bueno, Juan, muchas gracias por Pero estar no, aquí por favor. otra vez en Había una Gracias vez a una mujer. Gracias por venir. Bueno, nos vamos a la pausa. Seguimos hablando de este tema. No se vayan. Audio Jungle. Audio Jungle.
Muy bien, continuamos en Había una vez una mujer. Dijimos que íbamos a hablar de neurociencias en el aula y está con nosotros Betina Salvatierra, que es profesora de inglés. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Betina? Hola, Gaby. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, no vamos a hablar en inglés porque hace mucho tiempo me enseñaste inglés a mí y ya me olvidé. No hace falta. No hace Mucho tiempo falta. estuvo es de más, está de más. Claro, nos delata un poco la edad. Bueno, no importa, vamos a hacer de cuenta que no pasa nada. Neurociencias en el aula. A ver, ¿cómo es esto? Ustedes organizaron una jornada para hablar de este tema. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, mira, la idea surge a raíz de la necesidad que estamos viendo en educación de poder aplicar y de todo esto de las neurociencias, que el doctor Cariñano nos hizo una introducción muy buena, y porque estamos viendo todos estos cambios en los chicos, en los adolescentes, que realmente tenemos chicos del siglo XXI con docentes de otro siglo. Claro. Y bueno, tenemos que atender todas estas necesidades y partiendo un poco de lo que decía Juan recién, partiendo por la alimentación, teniendo en cuenta esas cosas. Y hoy en día hay que aprovechar todos estos estudios y los avances que nos traen las neurociencias y empezamos a investigar hace un par de años cómo llevar todo esto al aula. Claro. Generalmente para poder estudiar todo esto lo que teníamos que hacer era ir a cursos a Buenos Aires y bueno, se nos ocurrió un poco la idea de empezar a traer gente capacitada en neurociencias para empezar a organizar algunas jornadas acá en la ciudad de Santa Fe. Y así fue como empezamos a convocar gente que se dedique a las neurociencias, pero aplicadas, como vos decías, a los mortales comunes, en este caso, a los docentes. Claro. ¿Y cómo optimizar el aprendizaje? ¿No ¿Cómo es cierto? optimizar el aprendizaje? Partimos de lo que decía también el doctor Cariñano, desde la alimentación. La alimentación, ¿qué es lo que podemos hacer desde el aula? Que es desde empezar a decirle a los chicos cómo alimentarse bien y cosas muy simples que van desde el permitirles tomar agua, insistirles en el agua. Por ejemplo, cosas tan simples como esas. Si vos a lo mejor haces memoria, antes vos a los chicos no los dejabas salir al baño, no los dejabas tomar agua. Vamos cambiando un poco las costumbres, los hábitos en el aula. Antes vos les decías, no solamente agua se toma en tal momento. Bueno, ir cambiando los hábitos desde que vean que el docente toma agua todo el tiempo, que vos tenés tu botellita de agua. Cosas prácticas como optimizar los momentos donde se toman las evaluaciones, tener pequeños recreos cerebrales que les llamamos, tener clases un poco más breves, que no quiere decir dar menos tiempo de clase, sino tener distintos tipos de actividades donde vos les puedas dar recreos y donde puedas también optimizar el tema de la atención. El chico tiene distintos periodos de atención según sus edades, vos vas viendo la edad y cómo podés optimizar eso, cómo hacer para que el aprendizaje sea un aprendizaje duradero, que no les quede solamente, como les decimos a los chicos, en el banco de la memoria acá cerquita nada tipo más. repetir como loro y nada más. Que ese aprendizaje sea un aprendizaje de largo plazo. Una de las condiciones que recién charlaban es fundamental el descanso. No parece, pero los chicos no son muy conscientes de lo importante que es descansar y de descansar bien. Hoy en día con la tecnología los chicos duermen con sus celulares prendidos, duermen con la tele prendida. Eso es importante que el docente les vaya diciendo qué es lo que tienen que hacer antes de acostarse, que hay que apagar los celulares, hay que apagar la tele. Bueno, todo ese tipo de cosas que yo creo que el docente es una de las personas más importantes o más influyentes en la vida de los chicos hoy en día. Y eso hay que empezar a decírselos desde la salita de 3. Claro. Porque vos hoy te encontrás con chicos que desde 3 años manejan perfectamente los celulares. Sí. Entonces, desde los 3 años no nos podemos negar a esta realidad. Los chicos nacen con la tecnología. Entonces, creo que no es muy inteligente desde nuestra parte negarnos a la tecnología, pero sí acompañarlos en el buen uso de la tecnología. Claro. Cómo ser, en qué momentos usarlos, limitarles el uso y enseñarles cosas prácticas como en qué momentos usarlos, en qué momentos no usarlos. Claro. Descansar bien, fundamental, descansar 8 horas, llegar bien a la escuela el otro día. Claro. Por ejemplo. Y qué diferente, ¿no?, que puede llegar a ser si nos proponemos esta cuestión del aula, ¿no? Porque antes era todo como tan rígido, como uno detrás de otro, como no moverse, como solamente prestar atención. Y bueno, ahora tiene que ser distinto porque estamos frente, como decías vos, frente a chicos de otra generación, pero además porque a lo mejor distinto puede ser
mejor rendimiento, ¿no es cierto? No, no lo que hacíamos nosotros de estudiar de todo de memoria, sino a lo mejor comprensión, mejor rendimiento y brindar mejores herramientas, ¿no? Exactamente, con tantas cosas que nos brindó la ciencia en estas últimas décadas, creo que lo que tenemos que hacer es aprovecharlas. Y hoy en día sabemos, entre otras cosas, que no vamos a aprender mejor porque estemos sentados, que hay distintas inteligencias. Eso es algunas de las cosas que estamos tratando de hacer. Bueno, ver qué tipo de inteligencias podemos desarrollar en cada chico. El tema del no estar sentados, como decías vos, a veces decimos que tendríamos que estar todos como en el preescolar, continuar la forma en la que aprendíamos en el preescolar. Si en el preescolar compartíamos tanto, seguir compartiendo. Otra de las cosas que yo siempre quiero destacar es el hecho de que tenemos que preparar a nuestros chicos para un futuro que desconocemos. Claro. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es en los chicos desarrollar estrategias para un mundo que ellos mismos desconocen y que no pueden imaginar. Creo que es fundamental en los chicos desarrollar esta parte de sus inteligencias interpersonales, porque van a tener que vivir y convivir en un mundo con muchas personas, donde es más importante hoy en día cómo se relacionan con los demás que tal vez cuántos conocimientos tengan. Claro. Con tanta tecnología, como decíamos hoy, el conocimiento lo pueden adquirir en distintos lugares y con mucha más facilidad que antes. Lo que es muy difícil es compartir esa tecnología, ese conocimiento, perdón, y llegar a acuerdos con las personas y entenderse con las personas. Hoy en día en las empresas buscan tal vez no gente que tenga tantos conocimientos como gente que sepa llegar a acuerdos, relacionarse con las personas. Y ahí está nuestro desafío como docentes, poder enseñarles a relacionarse. Y en ese enseñarles a relacionarse entra toda esta parte de las emociones que vos preguntabas hoy también, cómo gerenciar, cómo manejar las emociones en los chicos, que hablando hoy ustedes del yoga, bueno, una parte importante es con los chicos empezar desde muy chiquititos el tema del yoga en las escuelas, o alguna otra actividad similar, no necesariamente yoga, pero actividades similares que enseñen a la relajación, que lleven al manejo de las emociones, esa cuestión de que no todo pasa por reacciono ya. Claro. Empezar, que también el reacciono ya tiene mucho que ver con la cultura en la que estamos viviendo. No nos olvidemos que nuestros chicos nacieron en la cultura del llame ya. Entonces todo tiene que ser ya. Claro, todo tiene que podemos ser ya. esperar, aprender a esperar. Entonces hay que enseñarles que no todo a veces es ya. Claro. Y eso es una educación también. Bueno, viste que en algunas escuelas se está enseñando a meditar a los chicos. Exactamente, eso es ¿no? fundamental también. Claro. Es fundamental en la currícula poder ponerles o meditación o yoga y empezar a variar cómo ponemos los contenidos. Sí, porque ahora en Google está todo. Exactamente. O sea que de última, si saben buscarlo, van a encontrar, pero lo que no... Hay que enseñarles a discernir lo que buscan, claro, a manejar todo lo que encuentran, porque nuestro rol cambió totalmente. Ya, para eso está Google, nosotros estamos para otra cosa. Ahora estamos para otra cosa. Ahora estamos para otra cosa. Bueno, ¿van a seguir ustedes con estas conferencias, Vamos talleres? a seguir con otras jornadas. La próxima es el 3 de septiembre, que va a tratar justamente sobre el aula afectiva, cosa que es fundamental, poder crear lazos entre los chicos y con los docentes. Por eso la próxima va a hablar del aula afectiva y vamos a traer algunas técnicas de mindfulness aplicadas al aula. Claro, que decíamos de meditación y todo eso, que es muy, pero muy interesante. Muy bueno, interesante. Me encantó, Betina. Vamos a dar nuestras vías de comunicación por si alguien quiere saber más acerca de estas jornadas que se organizan. Es habíaunavezunamujer@gmail.com, ese es nuestro mail, nuestro Face, como siempre, Había una vez una mujer. Allí les recordamos que también están nuestros programas anteriores y si no, nuestro teléfono, el teléfono de nuestra producción, allí también nos pueden consultar, el 0342 155 11 99 44. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Gaby, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Esperemos que lo hayan disfrutado. Hasta nuestro próximo encuentro.